Ahí está. Bueno, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos. Bueno, empezamos con el tema de ondas y sus propiedades las vamos a estar viendo, como les comenté la vez pasada, la clase pasada. Pero ahora conviene ver lo que vimos sobre la onda armónica. Aquí, déjenme admitir. Ok. Entonces, ¿qué es una onda armónica? Es una onda de este tipo, de la que está en la pantalla. Voy admitiendo a los que van entrando. Entonces, es de este tipo, es una función seno o coseno. Una onda, estamos pensando en una onda en una dimensión. Tiene una dependencia espacial en X, si es en una dimensión, y una dependencia temporal que es en T. Aquí está en la animación para verlo más claro. Entonces, esta es una onda armónica. No son las únicas, pero como les comenté la vez pasada, eh, son las que más vamos a ver. Tienen muchas propiedades y son las que más se suelen estudiar, ¿sí? Pero no son las únicas. Bueno, en este caso, cada partícula vimos que si pensamos que esto es una cuerda, y no nada más tiene que ser una cuerda, el fenómeno ondulatorio se presenta en diferentes medios, pero es más sencillo pensar lo que es una cuerda, ¿no? En este caso, una onda en una dimensión y transversal, ¿sí? Es transversal porque la partícula se está moviendo en dirección perpendicular a la dirección de propagación, ¿sí? Hay una propagación aquí de ese movimiento, ¿no? De la perturbación. Déjame poner el punto de fase constante, ahí está. Es este que está en azul. Sí, este que está en azul es un punto de fase constante y se está propagando. Ese tiene cierta velocidad, que es la velocidad de fase, que es lo que vimos. Entonces, aquí está escrita su expresión. Puede ser un seno o un coseno. Tiene un más y menos, es omega t más menos kx. Este signo que está aquí, el que interviene en el argumento, todo el argumento se llama fase siempre. Esta es una fase. Este signo positivo o negativo nos da la dirección de propagación, ¿sí? Si es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, si es positivo, la onda se desplaza hacia la izquierda. Y si es negativo, se desplaza hacia la derecha. Aquí lo podemos ver en la animación. La anaranjada es la que tiene el signo positivo, ¿sí? Aquí está su expresión. Estoy usando el coseno. Tiene una amplitud, pero ahorita estamos viendo el signo, entonces la positiva se propaga hacia la izquierda, la negativa se propaga hacia la derecha. Eso respecto del signo. Hay tres parámetros para la onda, para una onda, ¿sí? No solemos, esta forma de escribirla tiene involucrado omega. Y omega, recuerden que es 2pi entre el periodo, o omega. Cuando hablamos de ondas, el periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación cada punto de la onda, ¿sí? En la dirección vertical. Pero ya cuando hablamos globalmente de una onda, no nos referimos tanto al periodo, sino a la frecuencia, ¿sí? Es más importante la frecuencia. Entonces, los parámetros que definen una onda son su frecuencia, ¿sí? Más que el inverso del periodo es la frecuencia. Ese es un parámetro. Su longitud de onda, ¿sí? Que es esta de aquí, y el número de onda. Entonces, esos son los tres parámetros que definen una onda armónica. Tenemos su frecuencia, su longitud de onda y su velocidad de fase. Su velocidad de fase, como vimos, es omega entre k, ¿sí? Es cuando esta fase es constante. Fíjense, lo voy a
deducir otra vez esta expresión, lo hice la vez pasada, pero de esta manera. Cuando esta fase es constante, ¿qué significa que esto es constante? Bueno, que es una constante, pero y para esa constante, pues, tiene cierto valor. Obviamente esta constante puede cambiar en el tiempo y en la posición, ¿sí? Pero si yo doy aquí una fase constante, es decir, omega t más menos k, kx, igual a una fase constante, que le voy a poner una phi 0, que es constante. Eso es la altura en un punto de la onda, ¿sí? Y esa altura, como se ve aquí en la animación, este punto en azul, es el que tiene la misma altura. Obviamente hay diferentes puntos, lo voy a poner en t igual a 0, este es un tiempo t igual a 0, voy a quitar la que se propaga hacia la izquierda. Este punto, esta altura en esta onda, obviamente tiene diferentes valores en x, ¿sí? Aquí está otro, y aquí también, ¿sí? Pero ya definido uno, este que está aquí, este es el que se propaga, o sea, este es en un tiempo dado, y después en otro tiempo va a estar acá. Pero esa altura se mantiene, esta fase, que es este argumento, es una constante y está a la misma altura. Entonces ese punto es el de fase constante, ¿sí? Como dije la vez pasada, este punto no es no significa que se esté trasladando en la dirección horizontal, ¿sí? Lo que se está moviendo en la cuerda, en la onda, es este punto y se está moviendo en la dirección vertical. Bueno, ya que tenemos la fase constante, podemos derivar esta expresión. Este es el argumento, esta es la fase de la onda. Siempre que tenemos una onda, una onda armónica, por lo general, su argumento es la fase. Entonces, si esto es constante, podemos derivar respecto del tiempo y nos queda, te lo voy a poner derivando, respecto al tiempo. Entonces tenemos omega, ¿sí? Por t, que es la derivada de t, pues es 1, más menos k, y aquí estoy derivando respecto del tiempo, y esta x, en realidad también es un punto, ¿no? Que en la fase constante este x es el que se está moviendo también en esa fase, ¿no? En el punto de la cuerda, como dije anteriormente, ¿sí? Entonces es de x en dt igual a 0, porque esta es una fase constante, phi 0 es constante. Y de aquí obtengo lo que llamamos velocidad de fase, que es por definición esta cantidad de x en dt, ¿sí? Que sería más menos omega entre k. Y ese más menos va a depender de la dirección de propagación de la onda. Y esa es la velocidad de fase. Entonces, los tres parámetros que definen una onda armónica son su frecuencia, su longitud de onda y su velocidad de fase. La velocidad de fase está dada en términos de f y lambda, como vimos la clase pasada. Entonces, B0 en realidad no es independiente, sino que depende de la frecuencia y de la longitud de onda. Y aparte tenemos el número de onda. Ese es otro parámetro importante, que es K, ¿sí? Les digo, el periodo no se suele tomar como un parámetro para las ondas, sino su frecuencia, que es el inverso, ¿sí? Entonces el número de onda es 2pi entre lambda. Entonces todos estos parámetros son los que describen una onda armónica y que están aquí en la animación. Podemos cambiar su longitud de onda y hacer lo que pues esperamos que haga, ¿sí? La longitud de onda aumenta, ¿qué es la longitud de onda? Pues es el periodo, si quieren verlo, en la coordenada espacial, en X, ¿sí? Es la distancia entre dos, en las ondas armónicas, los puntos máximos se les llama crestas y los puntos mínimos valles. Entonces es la distancia entre dos crestas o dos valles o dos puntos con la misma fase. ¿Sí? Aquí está un punto en azul y aquí está el otro, aquí estaría con la misma fase. Entonces esa es la longitud de onda.
Podemos cambiar la frecuencia. Vean que la frecuencia, lo voy a poner en t igual a 0. La frecuencia no hace nada, o sea, no modifica las propiedades geométricas, si lo vemos así, de la onda. Solamente su longitud de onda, ¿sí? Pero ¿qué hace la frecuencia? Sí modifica su velocidad de fase. Entonces, una onda con mayor frecuencia tiene una velocidad de fase mayor. La longitud de onda también repercute en la velocidad de fase. Si menor es la la longitud de onda, menor es su velocidad de fase. La velocidad de propagación. Esto es lo que se conoce como velocidad de propagación. Entre menor es la frecuencia, menor es su velocidad de fase. Y aquí pongo el punto que está oscilando en la dirección vertical, en rojo. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el recordatorio de lo que vimos la vez pasada respecto de las ondas armónicas. Entonces, ahora sí vamos a ver vamos a deducir la ecuación de onda para una cuerda y para una columna de gas. Denme un minuto que le está costando trabajo recuperarse a mi computadora. Bueno, ya está. Entonces vamos a empezar con una cuerda, con la ecuación de onda en una cuerda. Entonces voy a reanudar la grabación, ya lo hice. Y vamos a hacerlo para una cuerda. Me voy a ayudar de las notas. Y en la medida de lo posible me puedo pasar a hacer algunos detalles. Bueno, entonces pensemos en una cuerda, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una onda armónica. Las ondas armónicas es simplemente un tipo especial de ondas. Entonces, esta es la cuerda, como está en la figura, y vamos a hacer el análisis dinámico de un pedazo de la cuerda, ¿sí? Entonces, este pedazo de la cuerda, este elemento, lo tengo denotado aquí con delta L, ¿sí? Es la longitud de este pedazo de la cuerda. La cuerda, pues es una función de X y T, ¿sí? Y ahorita en la imagen, en la figura, pues es esta su forma de esa curva. Entonces, un pedazo de la cuerda tiene longitud delta L. El ángulo en este punto, entonces voy a fijarme en dos puntos de este pedazo de la cuerda. En este punto y en este punto, ¿sí? En este punto está en X. Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y, ¿sí? Entonces aquí está en X y aquí está en X más delta X. Tenemos el ángulo que hace en cada punto, que sería pues trazar una tangente en cada punto, y es el ángulo teta, ¿sí? Que es este mismo de aquí, y este ángulo teta prima. La cuerda está sujeta a una tensión en ambos puntos, que es T y T prima. Aquí me faltó ponerle T prima. Entonces es T en este punto y T prima en este punto. Las componentes de la tensión en cada punto, pues es T seno de teta y T coseno de teta en este punto de aquí. Y en este punto, pues coseno de teta prima, o sea, teta y teta prima no tienen por qué ser iguales, ni tampoco T y T prima, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver algunas aproximaciones. Entonces, lo que tenemos es que analizar las fuerzas y aplicar la segunda ley de Newton. Profe, ¿cómo sabemos en qué dirección va la tensión en cada punto? Ah, pues va tangente, eso sí sabemos. O sea, en este punto, la cuerda
siente una tensión debido al otro pedazo de cuerda, o sea, todo esto es un continuo, ¿sí? Entonces, en este punto, pues la tensión es la misma cuerda en ese punto, ¿sí? O sea, la misma cuerda ejerce una tensión en ambos puntos. Y si es la misma cuerda, este pedazo de cuerda sobre este pedazo que estoy analizando, va en la dirección tangencial, ¿sí? No es una fuerza externa, es la misma fuerza de la tensión de la cuerda, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno, yo me refería más que nada como el sentido, ¿no? O sea, si va hacia abajo o va hacia arriba. Por eso, va tangencial, es esta. En este punto es esta, y en este punto es esta. Obviamente tiene sus componentes en la dirección vertical y en la dirección horizontal, ¿sí? O sea, es tangente en este punto y tangente en este punto, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer el análisis de fuerzas y aplicar la segunda ley de Newton para este elemento de la cuerda. Entonces las fuerzas en la dirección horizontal, ¿sí? Entonces en la dirección horizontal, pues es t coseno de teta y t prima, aquí es t prima y este es t prima, coseno de teta prima, ¿sí? Lo voy a hacer aquí, lo puedo hacer aquí, ¿sí? Entonces el diagrama de cuerpo libre para este punto de la cuerda sería este de aquí, que sería t prima coseno de teta prima, y tenemos una fuerza en la dirección horizontal también, que es t coseno de teta. Y en la dirección vertical, pues tenemos t seno de teta y t prima seno de teta prima, ¿sí? No están a escalas las tensiones. Ahorita vamos a ver ahorita vemos la dinámica precisamente. Entonces, en la dirección horizontal, lo que vamos a suponer es que no hay movimiento, ¿sí? En la dirección horizontal no hay movimiento. Entonces, en X, no hay movimiento. O sea, este pedazo de la cuerda solamente sube y baja. No se desplaza en la dirección horizontal. Este es nuestro modelo, ¿sí? De la cuerda. Vamos a llegar a la ecuación de onda más, no sé si decir sencilla, es la ecuación de onda ideal, es una ecuación de onda lineal, puede haber términos no lineales, pero es a la que vamos a llegar, ¿sí? Eh, Se pueden hacer más cosas, pero entonces llegamos a otro tipo de ecuación. Déjenme admitir a alguien. Ok, entonces en la dirección X no hay movimiento. Ese es nuestro modelo, ¿sí? Entonces no hay desplazamiento. Por lo tanto, t' coseno de teta menos t coseno de teta es igual a 0. ¿Sí? Esto es suma de fuerzas en X. ¿Sí? Que es t' coseno de teta prima menos t coseno de teta. Y esto es igual a 0. De aquí puedo despejar t', ¿sí? En términos de t y los ángulos. Ahora, ¿qué pasa en la dirección vertical? En la dirección vertical sí voy a suponer que se está moviendo, porque es nuestro modelo de esa perturbación, ¿sí? Lo vimos la vez pasada, podemos pensar que es un pulso, ¿no? Que se está propagando. Entonces, este pulso, un punto que está en la cuerda, es el que se mueve solamente en la dirección vertical. Aquí estaba a un tiempo t0 y aquí a un tiempo t1. Entonces, el punto que estaba aquí en la cuerda originalmente se movió en la dirección vertical.
Solo hay movimiento en la dirección vertical, ¿sí? Entonces en Y sí hay desplazamiento. Entonces la suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Entonces en este caso es delta M. Ese delta M es la masa de este elemento de la cuerda, ¿sí? Por la aceleración, y la aceleración es la segunda derivada respecto del tiempo de Y, ¿sí? Y de xt es este punto. O sea, todo esto es diferencial, por eso, pero en la figura pues tenemos que darle ciertas dimensiones para entender las cosas. Pero este es un punto en X, ¿sí? Entonces, la aceleración de este elemento de la cuerda es la segunda derivada respecto del tiempo, ¿sí? Esto es masa por aceleración. Ahora, la suma de fuerzas en Y, pues es T' seno de teta menos T seno de teta, ¿sí? Ahora, en este punto, en este punto, en X, la tangente de teta no es más que la derivada de la función Y respecto de X evaluado en X, ¿sí? Lo voy a escribir aquí. Entonces, en este punto, tenemos que tangente de teta son derivadas parciales porque Y depende de X y T. Entonces, tangente de teta es la pendiente en este punto. Entonces, es la derivada de Y respecto de X, o sea, es cálculo, esto es cálculo, evaluado en X. Lo mismo en este punto. En este punto, la tangente de teta prima es la derivada de Y respecto de X, pero evaluado en X más delta X. ¿De acuerdo? Entonces, eso es esta ecuación, la ecuación 11. Ahora lo que vamos a hacer es una aproximación. Esta aproximación es de pequeños ángulos. Entonces vamos a suponer que este ángulo teta y teta prima son pequeños, ¿sí? En esa aproximación, la tangente de teta es aproximadamente el seno de teta y el coseno de teta es aproximadamente 1, ¿sí? Entonces lo que quiero encontrar es relacionar estas fuerzas, estas componentes de las fuerzas con las derivadas, ¿sí? Las derivadas ya vi que son la tangente de los ángulos. Pero en la aproximación de pequeños ángulos, T seno de teta, pues es T tangente de teta, ¿sí? Porque para pequeños ángulos la tangente es aproximadamente el seno. Entonces el seno es la tangente, pues esto es la aproximación, y esta tangente es la derivada de Y respecto de X en el punto X. Lo mismo puedo hacer con la componente T' seno de teta prima. Entonces, primero, despejo teta, sustituyo teta prima de la ecuación esta de aquí, que es T coseno de teta entre coseno de teta prima, ¿sí? Entonces me queda T' seno de teta prima, que es este de aquí, y esto de aquí es, lo voy a hacer, aquí este detalle lo puedo hacer. Entonces queremos T' seno de teta prima, ¿sí? Entonces, T' seno de teta prima, eso es igual a, pues voy a sustituir T', la tensión T', que es esto, T coseno de teta entre coseno de teta prima. Entonces es T coseno de teta entre coseno de teta prima por seno de teta prima, ¿sí? Seno entre coseno es tangente de teta prima,
que es este término de aquí. Y este coseno, pues, se queda. Pero lo que hice fue sustituir teta prima por t, ¿sí? Y me da este resultado. Y aquí aplico la aproximación. Entonces, t coseno de teta es aproximadamente 1, entonces esto es t nada más. Y teta prima, tangente de teta prima, este término, es la derivada de y respecto de x en x más delta x, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora sustituyo estos resultados, t seno de teta, y t' seno de teta prima en la ecuación en la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. Entonces me queda t' seno de teta prima, que es esto de aquí, que es t por la derivada evaluada en x más delta x, es este término, menos t seno de teta. Y t seno de teta, pues es aproximadamente t por la derivada de y respecto de x evaluada en x. Es esto de aquí. Y eso es igual a delta m por la segunda derivada de y respecto del tiempo. Ahora, delta m es la masa de este elemento de cuerda, pero cuando estamos hablando de algo continuo, pues ya sabemos que esta delta m siempre es su densidad, en este caso una densidad lineal de masa, por delta L. ¿Sí? Voy a borrar para... Bueno, lo voy a poner aquí. Mu es densidad lineal de masa. Lineal de masa. Es masa por unidad de longitud. Entonces, esta delta M es mu por delta L, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y aquí también lo puse, donde el elemento de masa mu, delta M es mu delta L, y mu es la densidad lineal de masa. Pero vean que este delta L puedo poner delta X, ¿sí? O sea, delta X es esta distancia, ¿sí? Entonces, ese delta X es el coseno de delta L. Entonces, delta X es coseno de delta L. Coseno de teta. ¿Sí? Pero en la aproximación de pequeños ángulos, pues coseno de teta es aproximadamente 1 y esto es delta L. ¿Sí? Entonces, delta X es aproximadamente delta L. Entonces, esta delta M la podemos sustituir por mu delta X. Mu es la densidad lineal de masa. Entonces me lleva a la ecuación 14. Si dividimos todo entre delta X, aquí me va a quedar nada más mu. Esta T, que es la tensión, la puedo factorizar y la paso dividiendo de este lado. Y esto que tenemos del lado izquierdo de esta ecuación 14 es precisamente la segunda derivada de y respecto de x, ¿sí? En el límite delta x tendiendo a 0, porque es la función, en este caso una derivada, pero es una función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x, dividido entre delta x, cuando delta x tiende a 0, pues esta es la segunda derivada, y es la ecuación. Eso nos lleva a la ecuación 14. Yo ahí tengo un poco duda cómo se pasa de la 14 a la 15. Es decir, como que se multiplica, ¿no? Pero cuando delta X tiende a 0, ¿no se cancelarían los términos porque uno es negativo? ¿O qué pasaría? No, esta es la definición de derivada. ¿Sí? O sea, la derivada f' de x, bueno, vamos a ponerlo, df, respecto de x,
pues es el límite, ¿no? Cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función en x entre delta x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Solo que la función es la derivada, pero esto, cámbiale de nombre, esta es la función evaluada en x más delta x, Ah, pues sí, es cierto. menos la función en evaluada en x, porque está evaluada en x, la derivada. Entonces Gracias. ok. Entonces por eso es la segunda derivada. Siempre que tratamos de, bueno, no cuando en un sistema físico, cuando llegamos a la ecuación de onda, es muy común usar este razonamiento. De una derivada, de una primera derivada, pasar a una segunda derivada. Hay diferentes maneras. Esta es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. Hay diferentes maneras de llegar a esta ecuación. Algunas maneras, por ejemplo, es suponer una cuerda discreta unida por resortes. Hay diferentes maneras, pero todas nos llevan a la ecuación de onda. Y de esta ecuación de onda lo importante es ver este término, como les dije. Aquí es una cuerda y nos está diciendo que la velocidad de fase es la raíz de esto, de la tensión entre la densidad lineal de masa. ¿Sí? Déjenme poner la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda, es una segunda derivada en el tiempo, igual a una v0, que es la velocidad de propagación, por la segunda derivada de y respecto de x. Entonces, cuando en este caso, para el sistema físico, que es la cuerda, llegamos a esta ecuación y lo identificamos. Decimos, ah, mira, es la ecuación de onda. Así como cuando analizamos un sistema físico y que nos da la ecuación de oscilador armónico. Decimos, ah, ya encontramos la ecuación de oscilador armónico. ¿Cuál es su frecuencia? Identificamos su frecuencia de oscilación. Aquí estamos identificando su velocidad de fase. O sea, identificando 15 con esta de aquí, con la 8 de la clase anterior, pues decimos, ah, B0 cuadrado es el término que multiplica a la segunda derivada respecto de x. Entonces, este es el elemento importante. Depende de la densidad lineal de masa de la cuerda y de la tensión. En un experimento, piénsenlo así, un experimento también que es muy clásico y se tienen hasta dispositivos, es tener un punto, ¿no? Un punto fijo, una pared, lo que ustedes quieran, tener una cuerda y, por ejemplo, una polea y atarle un peso de masa M. Entonces, este peso lo que está produciendo es una tensión, ¿no? En la cuerda, misma que es aquí. Si la polea no rueda, o sea, es una polea bastante que permite que la cuerda no tenga rozamiento, pues lo que estamos haciendo es que esta tensión, que es el peso, pues ponérselo a la cuerda. Y podemos aquí crear una onda, hacer una perturbación, ¿no? Que se propague, una onda armónica. Bueno, en este caso, si esto fuera nada más este peso, lo que podríamos hacer es aquí estirar la cuerda, ¿no? En la dirección vertical, y soltarlo y ese pulso se va a empezar a mover, se va a desplazar. Si ustedes quisieran producir una onda armónica, lo que necesitarían sería una fuente que estuviera moviendo este punto en la dirección vertical de manera armónica. ¿Sí? Aquí en este caso, pues si es un peso, pues solamente damos una tensión. ¿Sí? Pero si fuera algo parecido,
Si podemos hacer algo similar, pero con algo que pudiera producir algo armónico, ¿sí? Entonces, imagínense, en vez de una pesa, pues aquí un mecanismo que estuviera haciendo que esto, no sé, aquí un anillo, uno suele poner un anillo en esta cuerda, y de aquí de alguna manera una fuente que esté haciendo que, no sé, un motor aquí que haga que suba y baje este anillo. Bueno, entonces ya produciríamos una onda tipo armónica. Entonces esta cuerda pues va a producir una onda armónica. Y de hecho aquí se va a producir una onda estacionaria, pero vamos a ver eso después. Pero lo que quería recalcar era que depende de la tensión, ¿sí? Es una tensión. Entonces, depende de la tensión. Tiene dos propiedades esta velocidad de fase. Una que es del medio, que es la densidad lineal de masa. O sea, esta es una propiedad de la cuerda. ¿Están de acuerdo? O sea, si ustedes tienen una cuerda, tiene una cierta densidad de masa. Y esta tensión es algo externo, es una fuerza que está en la cuerda, en la tensión, pero es algo que está produciendo ese pulso o esa onda. Profe, una pregunta. Es aproximación de ángulos pequeños, ¿sí? O sea, esta es una ecuación con una aproximación de ángulos pequeños. Teta pequeños. Es decir, esta onda, esta forma de la onda estaría muy pegada, muy horizontal, ¿sí? Si no hacen esta aproximación de ángulos pequeños, da lugar a otra ecuación de onda de hecho más complicada, que tiene términos adicionales. Si les interesa, pueden ver el Alonso Fin y lo ponen en algún problema de ese capítulo que trata sobre ondas. Ahora no recuerdo, pero pone ese ejercicio y llegará a cierta ecuación que es la ecuación de onda más términos adicionales. Este de ángulos pequeños tiene que ver con el hecho de que lo podemos ver en términos de las velocidades. O sea, en este caso, suponemos que... a ver, déjenme ver. Esto sí. ¿Sí? Y aquí el tiempo se me cancela y me queda delta Y entre delta X, que es lo que había dicho. Entonces, esta aproximación de pequeños ángulos, es decir, que esto es pequeño, es equivalente a decir que BY entre B0 es pequeño. Es decir, la velocidad transversal de la cuerda es mucho menor a la velocidad de propagación. Esto es equivalente para esa aproximación de pequeños ángulos. Otra nota. En los libros van a encontrar en la mayoría, para cuando lo revisen, esta deducción de la ecuación de onda, suponer que T es la misma. ¿Sí? Yo aquí la he distinguido con una T'. ¿Sí? Yo aquí he puesto T'. En los libros, la mayoría lo que hacen es decir que T es igual a T'. ¿Qué tiene que ver con esto? En la aproximación de pequeños ángulos. Entonces, en la aproximación de pequeños ángulos, este perfil de la cuerda es de este tipo. Entonces, las tensiones en la dirección vertical, esta es la tensión T, y esta T'. Entonces, en la dirección horizontal, perdón, son prácticamente la misma. O sea,
su componente es aproximadamente la tensión, ¿sí? Porque esta sería su componente y esta también. Y si este ángulo es muy pequeño, pues coinciden. Y eso me lleva al resultado de que no hay movimiento en la dirección horizontal. Yo aquí he hecho al revés. Supongo que no hay desplazamiento en la dirección vertical, horizontal, perdón. Entonces, supongo que esto es 0 y sigo trabajando, ¿no? Sigo deduciendo lo que sigue, lo que hicimos. En algunos libros más bien suponen que la tensión es la misma y llegan a que no hay desplazamiento en la dirección horizontal y solamente en la dirección vertical, y es muy similar a lo que hice. Bueno, solamente esos dos comentarios quería decirles. Entonces vamos a hacer ahora la deducción para la onda de sonido, para la onda en un gas, en una columna de gas, y eso son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son vibraciones que pueden ser en un gas, en un líquido o en un sólido también. Entonces aquí lo vamos a hacer para una columna de gas. Vamos. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta columna de gas? Es una columna que tiene gas confinado adentro y nosotros aquí con un pistón, ¿sí? Este pistón, pues empujamos al aire, al gas que está confinado o que está contenido en este contenedor. Supongo que es cilíndrico, simplemente para simplificar las cosas. Entonces, al empujarlo, lo que va a hacer es empujar pues al gas que está contenido. Aquí vamos a suponer un gas, es decir, que la densidad, si se acuerdan, la densidad depende de la presión, es decir, un gas es compresible. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando empujamos el pistón, el gas va a tener zonas de compresión, ¿sí? Se va a comprimir, pero después esta compresión se va a desplazar y al desplazarse se va a expandir ese gas. Entonces, aquí en la figura está este pedazo, este es nuestro elemento del gas, se desplaza porque se empujó por el pistón, pero al desplazarse, al ser un gas, se expande, ¿sí? Entonces hay una expansión de ese gas. Este tipo de onda, lo que vamos a llegar a es una onda longitudinal, ¿sí? Es decir, el desplazamiento está en la misma dirección de la propagación, de esa perturbación, ¿sí? O sea, piénsenlo físicamente. Si aquí está el gas, se comprime, entonces cuando se comprime, después se expande. Y al expandirse, comprime al elemento de gas vecino que tiene hacia la derecha. Y vuelve a suceder lo mismo. Ese pedazo, ese elemento del gas que estaba aquí, que se comprimió, después se expande otra vez y pues afecta a su vecino inmediato hacia la derecha y esa perturbación se propaga, ¿sí? Y se propaga en la misma dirección, bueno, se mueve el gas en la misma dirección de propagación. En la cuerda no. En la cuerda hay un movimiento de la cuerda y hay una propagación de la cuerda hacia la derecha. La dirección de propagación de movimiento en esta dirección es perpendicular a la propagación de esa perturbación. Aquí no, en el gas, el movimiento de materia es en la misma dirección de propagación de esa perturbación. Entonces vamos a analizarlo. Entonces tenemos aquí este elemento del gas, tiene cierta densidad ρ0, y ese elemento del gas se desplaza, ¿sí? O sea, este gas que estaba aquí se desplazó. Y al desplazarse, se expande, ¿sí?
Aquí denoto X en la dirección de propagación, esta dirección horizontal. Y Y, el movimiento de esta columnita del gas. ¿Sí? Entonces, veamos. Va a haber, vamos a hacer tres cosas. Debido a que el gas se expande, o sea, hay tres, bueno, dos cosas. Va a haber un cambio en la densidad. Debido a que se expandió. O sea, podemos también pensar en la compresión, pero aquí lo hago en términos de la expansión, ¿sí? Entonces hay un cambio de densidad debido a eso. Una expansión o una compresión del gas. O sea, el gas lo que sucede es que en ciertas zonas se expande y en ciertas zonas se comprime. Aquí estoy analizando la expansión. Entonces tenemos por una parte eso, y aparte, debido a que hay un cambio de densidad, hay un cambio de presión también. ¿Sí? Bueno, y de hecho, otra cosa más. Hay un desplazamiento del gas, ¿sí? Entonces hay un desplazamiento también. Así como en la cuerda. O sea, la cuerda tiene un desplazamiento. En este caso es más intuitivo, más sencillo pensarlo porque es un desplazamiento vertical, transversal, en dirección perpendicular a la propagación de la onda. Entonces, primero vamos a ver el cambio en la densidad, y está dado por, pues, la conservación de masa. Entonces, este elemento del gas, que estaba aquí, y tiene cierto ancho delta X, estaba en la posición eh, Y, ahorita vemos con Y, pero bueno, tiene un ancho delta X, después se expande un delta X más delta Y, donde este delta Y es este pedazo que se expande aquí. Voy a ponerlo aquí en rojo. ¿Sí? Medido en la dirección, en la coordenada que describe el desplazamiento, este es Y, el desplazamiento de esta columna del gas. Por conservación de masa, esta masa tiene que ser igual a esta. Y esta masa es esto de aquí, que sería un delta M, ¿sí? Entonces aquí tenemos un delta M, y aquí también tenemos un delta. Le puedo poner delta M', pero por conservación de masa, delta M es igual a delta M'. Delta M es ρ0 por el volumen de esta columna de gas. Y el volumen es el área por el ancho, que es delta X. En este lado, cuando hizo su expansión, es la densidad por el volumen, que es el área, la misma área, pero ahora se expandió y es delta X más delta Y. Entonces, de esta conservación de masa, esto es delta M y esto es delta M'. Llego a esta expresión, que es la ecuación 17. La densidad es, en la expansión, es ρ0, la que tenía originalmente, entre 1 más delta Y entre delta X. ¿Sí? Simplemente es despejar. Esto se puede aproximar con esto, ¿sí? Esto no es más que decir que 1 más epsilon a la menos 1 es aproximadamente 1 menos epsilon, ¿sí? Es de aquí para acá. Y aplicando el límite delta X tendiendo a 0, esto se convierte en la derivada. Entonces tenemos que la densidad cambia debido a que hay un cambio en el movimiento de esta columna del gas cuando se está moviendo en la dirección horizontal.
en X. Es esta ecuación. Estos son los cambios en la densidad. Por otra parte, tenemos cambios en la presión, porque cambió la densidad. O sea, aquí estoy suponiendo es un gas, y por lo tanto es compresible. O sea, un gas es compresible. ¿Y qué significaba que un fluido es compresible? Pues que la presión depende en general de la densidad, ¿sí? Depende también de la temperatura, pero ahorita lo que nos interesa es su dependencia en la densidad, ¿sí? Un líquido es un fluido compresible y no depende de la densidad. Entonces, por eso siempre decíamos que la densidad era constante y no afectaba la presión. Pero ahora sí, es un gas. Entonces, la presión depende de la densidad. Y lo que hacemos es un desarrollo de Taylor de la presión, o sea, cómo va a cambiar la presión en este pedazo, aquí cuando está. O sea, tenemos esta columna, tiene cierta presión, ¿no? O sea, aquí tiene cierta presión, que es función de la densidad. Y esa le voy a llamar P0. Después se movió esa columna de gas, se expandió, y aquí ya tiene una presión que depende de la densidad, porque la densidad cambió. Entonces lo que voy a hacer, lo que hay que hacer es un desarrollo de Taylor de la presión alrededor de la densidad ρ0, es decir, alrededor de P0, que es esta ecuación, la ecuación 19. Entonces tenemos que la presión es una función de ρ, alrededor de ρ0, pues es la presión evaluada en ρ0, y eso es P0, más la derivada de la presión respecto de la densidad evaluada en ρ0, porque estoy alrededor de ρ0, ¿sí? O sea, este es un desarrollo de Taylor alrededor de ρ0, es una función. ρ0 es un punto dado, es un valor, el valor que tiene la columna de gas inicialmente. Bueno, esto lo pueden ver, lo pueden después ver a detalle. Esta es una serie de Taylor, entonces son las derivadas, y lo que hacemos es aproximar a primer orden. Nos quedamos solamente con el primer término, es decir, el P0, la presión evaluada en ρ0, más el término lineal, que es la derivada de la presión respecto de la densidad evaluada en ρ0 por ρ menos ρ0, que es esta ecuación. Esta cantidad de aquí, esta expresión, esto de aquí, que es la derivada de P respecto de ρ, no es más que el módulo de elasticidad volumétrica que vimos la primer clase del curso, que era la derivada de la presión respecto del volumen. ¿Sí? Esto lo vimos cuando vimos esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. La presión es un esfuerzo normal. Esto no es más que una manera de ver, de poner la ley de Hooke, ¿sí? Los esfuerzos normales son proporcionales a los esfuerzos. En un gas, los esfuerzos son la presión, esfuerzos normales, y la deformación, pues, es el volumen. Y eso es proporcional. Y la constante de proporcionalidad es lo que definimos como el módulo de elasticidad, que es K. Esto se puede verificar, no es más que aplicar regla de la cadena, es decir, menos B por la parcial de P respecto de B es igual a ρ por la presión respecto de la densidad, donde ρ es M entre B. Entonces, esta igualdad, esta de aquí a aquí, se puede, fíjense que el signo se cancela, porque va aquí como 1 entre B. Entonces, pueden verificar esta igualdad de manera sencilla.
En un gas, lo más usual es no usar K mayúscula, sino el coeficiente de compresibilidad isotérmica, que está definido aquí. Y la relación entre ambos es que son el recíproco. K es 1 entre kappa T. ¿Sí? Aunque aquí yo voy a seguir usando K. Solamente lo pongo porque es más usual. Y de hecho vamos a encontrar la velocidad de fase, la velocidad de propagación en términos de K. Pero es más común ponerlo en términos de kappa T. Entonces por eso lo pongo. Bueno, entonces seguimos. Sustituyendo, esto me da, a ver, déjenme. Ajá, este de aquí, entonces tenemos la ecuación 19 y la ecuación 18, ¿sí? Entonces vean que de aquí, voy a borrar para... Entonces fíjense, de aquí obtengo que ρ en menos ρ0 entre ρ0 es igual a menos la derivada de y respecto de x. Y esto de aquí, esta parte, es esto de aquí. Bueno, esto nada más, esto de aquí. Entonces esta parte es esta de aquí, entonces lo sustituyo y llego a esta ecuación. Entonces vean, de aquí es la presión menos P0, bueno, es P0, menos, hay un signo menos por este menos de aquí, es menos K, el coeficiente del módulo de elasticidad volumétrica, por la derivada de y respecto de x. Esto es lo mismo, nada más, simplemente pase restando, P0. Y si derivamos respecto de x, me queda aquí la segunda derivada, que es la ecuación 21. Esa es la parte respecto de la presión y la densidad del gas. No hemos aplicado todavía la segunda ley de Newton. Entonces vamos a ver ahora la dinámica. Estas son las propiedades del gas, las propiedades del medio. ¿Sí? Por eso está K. K es una propiedad del medio. Entonces, para analizar la dinámica ahora, entonces pensemos en el gas, ¿no? En la columna que teníamos de gas inicialmente. Entonces, debido a una fuerza que externa, se ejerce una presión en el lado izquierdo. Y hay una presión P' en el lado derecho, debido al gas que está en este lado. ¿Sí? P es mayor a P', porque se ejerce una fuerza y hace que esta columna de gas se mueva. Esta perturbación se mueva, esta compresión del gas se desplaza. Bueno, se va a expandir, pero va a haber zonas de compresión y expansión. Bueno, la fuerza es menos, aquí le puse un menos porque delta P lo utilizo, bueno, lo defino como P' menos P. Y P es mayor a P', ¿sí? Entonces lo pongo de esta manera. Lo pongo de esta manera para simplificar a lo que quiero llegar, ¿sí? Entonces pongo un signo adicional. Me supongo que se puede seguir poniendo delta P como P menos P'. Pero aquí le cambié, ¿sí? Entonces, déjenme seguir así. Entonces, estas fuerzas, esta fuerza es masa por aceleración, que es esta ecuación, la ecuación 22. Esta es la segunda ley de Newton. Entonces, la fuerza es menos delta P por el área. La aceleración, bueno, la masa por la aceleración. Aquí otra vez es un medio continuo y en vez de hablar de masa es delta E, ¿sí? Y tenemos la segunda derivada en Y respecto del tiempo. Aquí es importante notar que la variable Y es la que describe el desplazamiento de esta columna de gas, la que estamos estudiando. Obviamente todo esto es un continuo, pero estamos
Nos estamos concentrando, estamos poniendo atención en este elemento del fluido que se desplaza. Y como se desplaza, bueno, estamos suponiendo que además de desplazarse hay una expansión del gas. ¿Sí? O sea, esas son nuestras suposiciones. ¿Sí? En nuestro modelo de cómo está funcionando como la física de este problema. Bueno, delta M otra vez es densidad, en este caso es volumétrica, es ρ0, ¿sí? Por el área por delta X. Sí, esta delta M. Me fijo en esta delta M. Bueno, ya vimos al principio que hay una conservación de masa. Esta delta M es la misma de aquí, pero me fijo aquí. Aquí esta delta M es ρ0 por el volumen, que es esto de aquí, que es el área por delta X. Entonces eso lo sustituyo aquí. Y es la ecuación 23, simplemente sustituir y simplificar las cosas, ¿no? El área se me cancela, entonces este es delta M, aquí nada más sustituimos delta M, dado por esta expresión. Se cancela el área, me queda ρ0, tengo un delta X y delta P, entonces aquí hay un signo, se lo paso para este lado, al lado derecho, y me queda delta P entre delta X. Y es la ecuación 23, en el límite delta X tendiendo a 0. Si derivo otra vez, perdón, no, esta es la derivada, ¿no? Este es de Px. Y ahora derivo otra vez, ¿o no? Déjenme ver, no. Usamos ahora el resultado de la variación en P respecto de X, que es la ecuación esta de acá. ¿Qué es esta de aquí? La 21. Entonces déjenme regresar, ¿sí? Ajá. Entonces este término de aquí, que es derivada de P respecto de X, lo voy a sustituir con este. ¿Sí? Fíjense que hay un menos, ¿sí? Y es K por la segunda derivada de Y respecto de X. Entonces este signo se me cancela con este signo. Entonces lo pueden ver los detalles después, que tengan más tiempo, y se llega a esta ecuación. Pero es nada más sustituir, ¿sí? Este de P de X, sustituirlo por este, que es K por la segunda derivada de Y respecto de X. Entonces este K va a aparecer de este lado, y aquí lo que hice es voltearlo, ¿sí? Para verlo de mejor manera y compararlo con la ecuación que teníamos, de la ecuación de onda, que es el término que multiplica a la derivada espacial, la segunda derivada espacial, ¿no? Bueno, de la función respecto de X, que es esto de aquí. Entonces llega la ecuación de onda, donde B0 es la velocidad de fase y lo identificamos. Entonces este término es B0. Bueno, B0 cuadrado. Entonces B0 es la raíz de K entre ρ0. Pues vemos algo, bueno, esta es la velocidad de fase. Vemos algo similar. Depende, bueno, de la raíz cuadrada, pero va al inverso de la densidad. Y con la cuerda también encontramos algo parecido. Fíjense que depende la raíz cuadrada, pero el inverso de la densidad lineal de masa para la cuerda, porque es algo unidimensional, entonces es una densidad lineal. Y aquí aparece la tensión. En el gas aparece K, que es el módulo de elasticidad volumétrica. Son los cambios en la presión respecto del volumen. Pero tiene que ver con las propiedades mecánicas del sistema. La densidad es una propiedad, en principio, termodinámica del sistema.
¿sí? Entonces esta ρ, bueno, ambas. K también es una propiedad termodinámica, pero esta K la podemos ver como la masa, a final de cuentas, masa por unidad de volumen, ¿sí? Y estas las propiedades mecánicas, esta K. Se puede poner en términos de kappa T, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Les digo, es más común ponerlo en términos de kappa T, que es el inverso. Entonces nos da la ecuación 25. Aquí yo pongo unas secciones en las notas que si ya hubiéramos visto la parte de termodinámica, lo entenderíamos mejor. Porque lo que se suele suponer es que el proceso, aquí hay un proceso en el cual esta columna de gas se desplaza y se expande, pero lo hace de manera muy rápida, ¿sí? Y en termodinámica, cuando un sistema cambia sus propiedades, hay un proceso y este es de manera rápida, el proceso se hace adiabático, es decir, no intercambia calor con los alrededores. Entonces, esta parte, les digo, no hemos visto termodinámica, pero la propagación de una onda en un gas se supone, ese es un modelo otra vez, que se hace de manera adiabática. Es un proceso adiabático. Y en un proceso adiabático sabemos cómo varía la presión y el volumen, que es la ecuación 26. Entonces, esto lo que me lleva es lo voy a quizá lo retomemos cuando veamos termodinámica, pero aquí en la práctica lo que quisiera que el resultado final es que la velocidad se puede poner en términos de la temperatura de un coeficiente que es gamma, se llama coeficiente adiabático, de la constante de los gases y de la masa molar del gas. Es decir, esta expresión final. Si uno sustituye datos, aquí siempre en termodinámica, aquí está implícita la ecuación de gas ideal. Y cuando usamos la ecuación de gas ideal, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, aquí pongo un ejemplo para calcular la velocidad, ¿sí? Para 20 grados centígrados, que son 290 grados Kelvin, R es una constante, que no sé si la puse aquí, creo que no, pero es esta de aquí, 8.13. Que son 290 Kelvin, la masa molar del aire, que es esta de aquí, y este coeficiente gamma es el coeficiente adiabático, va a depender de si es un gas monoatómico o diatómico, en este caso supongo que es diatómico, gamma es 1.4, y la velocidad, que es lo que quisiera que ahora pusieran atención, es este valor, que es el que se mide experimentalmente y es el que corresponde a la velocidad del sonido. Que son aproximadamente 350 metros sobre segundo. ¿Sí? Pues esta parte lo podemos retomar cuando veamos la parte de termodinámica. Sí, aquí hay esto que es un proceso adiabático. Pero en concreto, ahora lo que nos interesa es que encontramos la velocidad de fase llegamos a la ecuación de onda para esta columna del gas que se desplaza y que se expande. Hay una expansión, hay un cambio de presión y llegamos a la ecuación de onda. Identificamos su velocidad de fase, que la podemos poner en términos de temperaturas, propiedades del gas también, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta?
Aquí yo le puse el periodo, pero el periodo, les digo, es más importante en ondas la frecuencia, que es el inverso del periodo. Entonces, si quisiéramos mayor frecuencia, mayor velocidad de fase, la velocidad de fase sigue siendo frecuencia por lambda, ¿sí? Para la onda armónica. Y está la onda de densidad. O sea, hay una compresión del gas que se está propagando, pero no significa que los átomos, las partículas del gas, se estén trasladando con la onda, sino que oscilan en esta onda armónica alrededor de pues, una posición de equilibrio. Las ondas en el agua son algo parecido. El problema de las ondas en el agua es que suelen ser longitudinales, tienen una componente longitudinal y una componente transversal. No todas las ondas tienen que ser siempre longitudinales o transversales, sino que pueden tener las dos componentes.